poner el voto y además fiscalizar para que no te lo roben. Por eso es que nosotros estamos haciendo ese llamado de modo tan intenso. Tendrán 100.000 fiscales. Nosotros ya tenemos 80.000 formados. Formados. O sea, nosotros, voluntarios. Sí, o claro. pagados. No, voluntarios, chiche. No, bueno, nosotros, te cuento lo que hicimos. Armamos una página de internet para que la gente se anote. Una vez que vos los tenés anotados, se hace un primer rastrillaje. Y de los que quedan que después... no estén afiliados a otros partidos. Por ejemplo. y lo que haces es limpiarlo. No, o que te manden bots. Que te lo pueden hacer, entonces, o te generan, digamos, identificaciones falsas. Entonces, nosotros hoy ya tenemos 80.000 formados, que es la última etapa del proceso, con lo cual con ese número nosotros apuntamos a 100.000, porque el día de la elección hay gente que le puede pasar algo enferma, no llega. Exacto. ¿Vos sos un ser humano normal o marciano? No, yo creo que sí. Por ejemplo, ¿vos sabés cuánto vale un kilo de carne hoy? Yo no hago las compras. No se compra. ¿Sabés cuánto vale un boleto mínimo? No. ¿Sabés cuánto es la jubilación mínima? No. ¿Y por qué no sabés eso? No te lo digo. A ver, ¿no lo sabés porque estás en las grandes líneas o porque no? No, porque yo miro los números agregados. Sí. Entonces, como los grandes números. Claro, yo entonces miro en términos agregados, entonces no miro los números particulares, chiquitos. Es decir, porque... Eso ahí es donde tener la sensibilidad de la gente también. Si vos me dijeras que el problema argentino es micro, te lo compro. No, el problema argentino es micro, macro, medio, tiene todo. El problema argentino es de característica estructural. Sí. El problema argentino son 100 años de decadencia. Sí. No son 2 días. Entonces, el problema argentino tiene que ver con un problema de características macro. Entonces, cuando vos haces esa caracterización macro, ¿sí? Vos ahí, por ejemplo, vos arrancaste el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Bueno, sos 140, tenés un problema grave. Éramos un país rico con gente cagada de hambre. No, eso es falso y esa es una discusión que la hemos tenido. Mi abuelo lo vivió, ¿eh? Sí, está bien, digamos, eso es falacia todo por la parte. O sea, entiendo lo que le pudo haber pasado a tu abuelo. Pero en términos agregados, digamos, éramos el país más rico del mundo. De hecho, durante gran parte, te diría que durante las 3 primeras décadas, Argentina, 4 primeras décadas del siglo XX, se mantuvo dentro de esos niveles. No por mérito propio, sino por lo desastre que hicieron los demás. Más había guerra. Por ejemplo. Sí, pero además, digamos, los errores políticos que se cometieron en el mundo, que además después derivaron en guerras. Sí. Al margen de esa situación, vos hoy estás 140, vos tenés una situación que tenés cerca del 45% de pobres, tenés 10% de indigentes. El tema de los indigentes, son cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Entonces la pregunta es, si yo tengo una situación... Entre los cuales están los jubilados. En realidad los jubilados es el segmento etario que menos pobres tiene. No es lo que da en la realidad. No, tienen, digamos, bueno... salvo los remedios... Agarra y, digamos, nos metemos, si querés, en la página del INDEC, miramos la pobreza por segmento etario. ¿Sabes cuál es el segmento etario que más pobres tiene? Los más jóvenes. De 0 a 14 años. Entonces, digo, cuidado con los números. En ese sentido, lo que yo te diría es... Si yo soy jubilado, pero para, te estoy en este momento puteando. Pará, Chiche, pará. Pues si vos me decís, yo la paso bien como jubilado, y los jubilados están... No, yo no estoy diciendo... No, eso es un error. Por mes. Yo no dije que la estés pasando bien, que es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Ahora digo, decir que menos pobreza tiene. Es el segmento etario que menos pobres tiene. Eso es el dato. El segmento etario que más pobres tiene es el de 0 a 14 años. Son niños. Bien, exacto. Dada esta situación, o sea, Argentina, digamos, de vuelta por el problema de la indigencia, produce alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión en el campo es del 70%, el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones que no le alcanza para comer. Digo, ahí tenés un problema grave. Al margen de esa situación, el problema de los jubilados, como el jubilado, digamos, cobra una proporción del salario, digamos, que está vigente en la economía, en ese contexto, una economía que hace 10 años que no crece. De hecho, el PBI per cápita en Argentina en los últimos 10 años, 11 años, cayó cerca de 15%. De hecho, los salarios reales, desde la segunda parte del gobierno de Macri hasta acá, cayeron 30%.
¿Esto qué quiere decir? Que está toda la economía empobrecida. En ese contexto donde se empobrece toda la economía, obviamente que la situación de los jubilados es miserable. Ahora sí estamos poniendo de acuerdo. Bien, Es miserable, no, pero bueno, sí, donde menos pobre está bien, tiene. pero es que Argentina es un país miserable. Es decir, no es que es un problema exclusivo de los jubilados. Es un problema de un país decadente, que hace 100 años que viene en esa decadencia. Por eso te digo, el problema argentino es estructural y de características macro. Dame un segundo. Sí. Te lo voy a poner de manera todavía mucho más aberrante. Hoy, 1/3 de los argentinos que trabajan Es pobre. es pobre. Sí. Bueno, listo, entonces eso te está diciendo que vos tenés un problema gigante. Entonces a mí no me importa, digamos, o sea, el precio tal, el precio cual. ¿Sabes qué? Digo, el problema de inflación es un problema de índole macro. ¿Querés entender el problema de la inflación? Andá y mirá, ver lo que pasa en el Banco Central. Ahí vas a tener la respuesta. No si el precio de la carne un día subió, bajó, digo, me importa, re rábano. ¿Me comprendés? Porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces, digamos, o sea, me importa 3 pepinos, o sea, el problema de características macroeconómicas. Es decir, el problema del crecimiento económico tiene un problema. Lo tengo que asimilar. Está bien, a ver si me entendés. Cuando vos despreciás el precio de lo micro, pero yo lo tengo que no asimilar porque no me parece normal despreciar el precio. No es que lo desprecio. A ver, por ejemplo, pero vos hablás de dolarizar. Pero de vuelta. Un colaborador mío recién me dijo que vos en un reportaje dijiste, cuando se dolariza a 500 mangos, los precios se van a 500 mangos el dólar, ¿sí? Entonces, los salarios quedan atrasados. Y vos le decías al periodista, creo... Pero está mal ese... me asusta eso. Te explico lo lo tengo que asimilar, a lo mejor tenés razón. Digo, a ver, la pregunta es... Yo tengo una pregunta, digo, más fácil. ¿Vos cuando jugás al solitario te haces trampa? No. Y si hicieras trampa, ¿cómo te autocalificarías? No sé jugar al solitario, pero bueno. Está bien, pero, a ver... Un tipo que se hace trampa jugando al solitario es tonto, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Cuando vos computás tu salario en dólares, es un error que lo computes al tipo de cambio oficial, porque no hay para nadie el tipo de cambio oficial. Precio es cuando hay. A ver, lo voy a hacer con un... Es menos todavía, digo, si lo pones al dólar blue... Y bueno, pero si querés dividirlo a un tipo de cambio que no existe, a uno, y te da un número enorme, y no tenés ese nivel de ingreso en dólares. A ver, vamos por partes. Yo voy o sea, es un ejemplo de Pablo, este es genial. Dice, entra un tipo a un bazar, digo, quiere un jarrón. El jarrón, le dice, bueno, este jarrón cuesta, no sé, 500.000 pesos. Le dice, ¿cómo 500.000 pesos? Si en el de frente cuesta 100.000. Dice, vaya y cómprelo enfrente. No tienen más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 100.000. Precio es el que hay. Entonces, precio es el de mercado. Hoy el precio de mercado oscila entre 550 y 570. Ese es el verdadero precio en dólares. Y si vos querés saber cuánto ganás en dólares, ¿sabes lo que tenés que hacer? Dividirlo por 570. Por 570. Y eso es lo que vos ganás en dólares. Lo que nosotros decimos es que la dolarización siempre se hace al tipo de cambio de mercado. Sí. Siempre se hace al tipo de cambio de mercado. Por lo cual somos más pobres todavía. No, sos igualmente pobre. Y si yo tengo un salario de 100.000 pesos, pero de vuelta, voy a ganar 120 dólares por mes. Está bien, pero a ver, Chiche, pero si es lo que ganás hoy. Digo, ¿qué sos más pobre? Digo, lo único que estás haciendo es sincerar el número. Es decir, o sea, sacaste la cabeza de la tierra. Es decir, lo que vos me estás diciendo... Está el dólar a 557. Bueno, estamos cerca de los 570. Entonces, fíjate esto. Agarra el dólar tarjeta, agarra el contado con líquido, o sea, vas a ver, es un número que anda en torno a los 560, 570. Entonces, vos no me podés decir que el avestruz metiendo la cabeza dentro de la tierra arregló los problemas. Entonces, la realidad es esa. Vos querés saber cuál es tu salario en dólares, dividilo por el tipo de cambio. Sí, yo estoy de acuerdo. Al de verdad. Bueno, por lo tanto, y la dolarización es a ese precio. Es decir, con lo cual vos en dólares ganás lo mismo. Ahora, eso tiene consecuencias macroeconómicas tremendas. La primera consecuencia macroeconómica es que se termina el riesgo se llama riesgo moneda, el riesgo de la devaluación. Sí. No hay más devaluación. No hay más porque no hay más peso, entonces no hay más... Bueno, ese es el riesgo más importante que tiene Argentina. Hay otro riesgo que tiene que ver que se llama riesgo de contraparte, el riesgo de crédito. Cuando vos haces un proceso de estabilización de estas características, para que una estabilización sea exitosa, es fundamental que vos tengas que sea creíble.
Y para ser creíble tenés que tener reputación. Como Argentina no tiene reputación, nunca es creíble. Pero dame un segundo, dame un segundo. Sí. El tema de la dolarización es que es un ejercicio irreversible. Una vez que vos dolarizás no podés volver atrás. ¿Cuál es la característica de esto? Que hace que el programa termine siendo creíble porque es irreversible salir. Es irreversible la operación, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, una de las cosas que pasa es que la economía rebote genera una fuerte expansión económica. En esa fuerte expansión económica, lo que más sube son los salarios medidos en dólares. Y como el precio de los alimentos está dado por los dólares, tu salario medido en alimentos pero sube. Yo tengo que pagar el precio de las cosas antes de cobrar los salarios en dólares. Déjame terminar el argumento. Entonces tu salario en términos de bienes sube fuertemente y cae la pobreza y le cae la indigencia. Ese es, digamos, ¿por qué? Porque tu salario en dólares ahora compra mucho más. Chicos, pero ya lo hice esa pregunta. ¿Se pueden tranquilizar un poco? Gracias. Entonces, vos estás bajando el riesgo de moneda. Estás bajando el riesgo de contraparte porque en ese contexto la economía se expande. Y como te bajó tanto la tasa de interés, el riesgo de la tasa de interés también se te achicó. Eso lo que hace es que al bajar tanto la tasa de interés en la economía, se te genera una fuerte expansión de la economía. Que además, si vos esto lo acompañás con una reforma del Estado para bajar el déficit fiscal, para bajar el gasto público, para bajar impuestos, para desregular, que es nuestra agenda, se llama Plan Motosierra, si además avanzás en una modernización del sistema laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo, tal como el que tiene la UOCRA, pero más profundo financieramente, y en ese contexto donde sos competitivo fiscalmente, donde sos competitivo además en términos laborales, y abrís la economía, digo, vos vas a tener una expansión que va a durar durante 15 años muy fuerte, que va a generar mucho empleo, va a generar empleo de muchísima calidad, vas a tener una explosión de empleos en blanco, ¿sí? Y vas a tener que, además, más gente entrar al mercado laboral. A mí lo que no me coincide son los tiempos, nada más, a ver si me entendés. No me coinciden los tiempos. Si vos me dolarizás, mañana el kilo de carne que hoy vale 2.000 pesos va a costar 4.000. Yo no tengo salario para los 4.000. Pero de vuelta, si no los tenés hoy, digamos, mañana tampoco lo vas a tener. No, pero para los 2.000 lo tengo todavía. Pero si no está cambiando nada, si los precios, digamos, el dólar sigue siendo el mismo, sigue siendo el de mercado, ¿o te crees que alguien hace transacciones, salvo los amigos del gobierno, digamos, hace alguien transacciones al dólar oficial? No. Y bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que quiero decir es que en este contexto, vos vas a tener una fuerte expansión, ¿sí?, motorizada además por una bajada de la tasa de interés, y eso, digamos, empezás a hacer un camino donde reconstruir la economía argentina, que es lo que nosotros planeamos. Nosotros no planteamos un programa a 4 años, Chiche. Nosotros estamos planteando un programa a 35 años, a 50 años, pero donde Argentina... Tenés que ir a 4, porque tenés que renovar... Está bien, pero la maratón también son 42 kilómetros, pero el primer paso lo tenés que dar ahí. Es decir, el primer, digo, si no arrancás con el primer paso, no vas nunca. Y si vas para atrás, peor. Javier Milei, precandidato a presidente por la Libertad Avanza. ¿Qué va a pasar con los planes? Ahí tenés la pregunta. ¿Qué va a pasar con los planes sociales? A ver, nosotros los planes sociales de inicio, digamos, creemos que no se pueden tocar. No se tocan. Es decir, aquellos que te dicen que pueden tocar los planes sociales, que los pueden eliminar, la verdad que es una estupidez el tamaño de una casa. Desde nuestro punto de vista, aquellos que reciben los planes sociales son víctimas. Entonces vos no vas a ir contra la víctima, vos tenés que ir contra el victimario, que es el sistema político. Nosotros, para terminar el problema de los planes sociales, nosotros tenemos una política social definida dentro del contexto de un ministerio que estamos creando, que se llama Ministerio de Capital Humano. Nosotros decimos, todos los Capital Humano. Sí, todos los ministerios que existen hoy se eliminan todos excepto 7 y se agrega uno que es el de capital humano. ¿Por qué? Porque el 70 puntos porcentuales del crecimiento económico lo explica el capital humano. Sí. El capital humano, hay capital humano de primera generación que tiene que ver con la alimentación y capital humano de segunda generación que tiene que ver con la educación. En ese contexto, nosotros estamos pensando en el Ministerio de Capital Humano, en una Secretaría de Niñez y Familia, Salud, Educación y Trabajo. De modo tal que vos empieces a trabajar desde la familia, desde el núcleo esencial, porque pensá que
el cerebro de los chicos se forma en los 3 primeros años, después que tenga salud, para que después pueda educarse, para que pueda rendir y después pueda conseguir trabajo. Entonces la solución no es de un día para el otro, es una solución que puede estar demandando 15 años. Es decir, lo que pasa es que lo tenés que hacer. ¿Cuál es el concepto que nosotros perseguimos detrás de la política social bajo la idea de capital humano? Es que yo no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Está bien, pero lo que digo es lo siguiente. La gente que está esperando el beneficio de votar a La Libertad Avanza, ¿sí?, va a tener que esperar 15 años para ver los resultados. A ver, vamos por partes. Vos decís hay que ser sincero, a me ver, parece bien. A ver, yo te voto a vos hoy. ¿Los resultados los voy a ver dentro de 15 años? ¿O voy a ver empezás a ver resultados de corto plazo también. Porque si a ver, no, es un vamos por parte. Esto, digamos, nosotros está construido sobre algo que se llama convergencia. Sí. Ese periodo de convergencia, suponete, lo vamos a hacer para que quede más redondito, que fueran 45 años. Sí. Ahora, 2/3 de la mejora, es decir, 45 años para parecernos a un país como que oscila entre Estados Unidos y a Irlanda, sí, en nivel de bienestar, 45 años. Ahora, 2/3 de esa mejora ocurre en los primeros 15 años. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a ver mejoras muy rápidamente. Ahora, el problema no se va a terminar hasta dentro de 15 años, que es otra cosa distinta. Sí. Pero vos empezás a ver las mejoras en términos de cantidad de puestos de trabajo, de salarios, digamos, y en términos de nivel de vida, de bienestar, los empezás a ver rápido. Es decir, ¿por qué te crees que fue tan exitoso el programa de convertibilidad? Porque se ve enseguida. Y porque los resultados se ven rápido. Bueno, pensá que el programa de convertibilidad, que era un modelo de tipo de cambio fijo, duro, siempre estaba la posibilidad de que vuelvas atrás, sí, cosa que pasó en el 2002. Acá no tenés forma de volver atrás. Si vos dolarizás, no volvés atrás. Fíjate que en Ecuador, una de las cosas que dicen que es maravillosa, que los salarios además se multiplicaron por 10, no solo en dólares, sino que además el 92%... Pero no están nadando en la prosperidad. Sí, pero eso es un problema. Pará. A ver, tu salario en dólares se multiplicó por 10. Después, sí, digo, ponelo como quieras. Sí. Ahora, cuando vos tomás, el 92% de los ecuatorianos está a favor de la dolarización. Sí. El 7% está neutral y hay un solo 1% que la quiere cambiar. Una de las cosas que dice Jamil Mahuad, dice, el ladrón de Correa no se la pudo llevar puesta la dolarización porque lo único que era más popular que Correa era la dolarización. Sí. Ahora, eso no quiere decir que Correa no haya hecho un desastre con la política fiscal, con el endeudamiento, y que los problemas que hoy tiene Ecuador son derivados de ese populismo salvaje. Sí. Es decir, no es que, o sea, lo que hace la dolarización es exterminar el problema de la inflación, y cuando vos estabilizas, esto pasó durante la convertibilidad, la recomposición de precios relativos de la economía, porque la inflación va a desaparecer 20 meses después, entre 18 y 24 meses. Aún con la dolarización. Claro. Van a subir los precios en dólares. Pero el precio que más va a subir, ¿sabes cuál es en la economía? El salario, según. El salario. Es decir, con lo cual la ganancia en términos de bienestar para la gente va a ser furioso. Pero pasó durante la convertibilidad. Vos durante la convertibilidad, los primeros 20 meses, tuviste inflación. Baja, pero... Bueno, venías de 2 hiperinflaciones. Sí. Entonces, vos vas a tener inflación. Porque tiene que ver con la recomposición de precios. Pero el precio que más va a subir en toda la economía, el que le va a ganar a todos, el que los va a aplastar a todos, ¿sabes cuál es el salario? Pero no pasó eso en la convertibilidad. Eso es lo que pasó en la convertibilidad durante la primera parte de la fase expansiva. A ver, digo, ¿por qué te crees que, digamos, Menem, digamos, ganó las elecciones del modo que la ganó? Porque fue el programa económico más exitoso de la historia. Dígame, ¿y la seguridad dónde está? A ver... Porque acá tenés problema de la inflación por un lado, valor de la moneda y todo eso, pero también tenés un problema... Falta de crecimiento, de empleo. No, marginalidad, inseguridad, qué sé yo. Hay un candidato, un precandidato que dice que quiere hacer cárceles para chicos, por ejemplo. A ver, vamos por partes. Grindetti creo que quiere hacer cárceles para chicos. Quiero cárceles para menores. A ver, vamos por partes, Chiché. Sí. Nosotros vamos a tener 8 ministerios. Sí. Que son Economía... Sí. Infraestructura, relaciones exteriores. ¿Y no me decís tu ministro de Economía quién es? Ahora no serás vos, ¿no? Relaciones exteriores, capital humano,
Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esos son los 8 ministerios. Esta es la primera vez en la historia que un vicepresidente no va a ser una figura decorativa. Los ministerios de Seguridad Interior y de Justicia y de Defensa Nacional van a estar a cargo de Victoria Villarroel. O sea, pero el mi vicepresidente además preside el Senado, ¿eh? Sí, ya no lo es que sé. están al cohete. Sí, pero esos ministerios van a quedar bajo la órbita de Victoria. Sí. Nosotros lo que decimos es que hay que, para enfocar el problema de la inseguridad, vos necesitas, por un lado, reformar la ley de seguridad interior, la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia, Sí. el código penal procesal y el sistema carcelario. Es decir, no es que es una cosa... Ahí tenés 3 generaciones. Como vos me dices el tema de primera generación, segunda generación, hasta que haces todo eso. De vuelta, en algún momento tenés que arrancar. Sí. Nosotros lo vamos a hacer, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Esa es la diferencia. Nosotros, de vuelta, este proyecto de hacer Argentina grande de nuevo, no es un proyecto que nosotros creemos que lo vamos a poder hacer nosotros. Es un eslogan de Trump. Ese. Sí, pero al margen de eso, lo que nosotros creemos es que hay que dejar las bases de la nueva Argentina y nosotros estamos dispuestos a hacerlo eso. Es decir, nosotros estamos dispuestos, ¿sí?, a ir, ¿me entendés?, y sembrar la semilla, digo, del árbol, digamos, que vos querés, digamos, o sea, va a ser, que le va a dar sombra al futuro, ¿no?, a nosotros, a las generaciones futuras. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacer eso. Sí. O sea, con lo cual, nuestra misión es reconstruir y poner de pie la Argentina. O sea, y ese proceso bien, me excede políticamente a mí. Está bien, eso no hay duda. Es más, digo, me excede, digamos, a nivel vos biológico. tenés que tener en cuenta el día a día también. ¿Y pues qué si dijo? vos me decís, vamos a morirnos de hambre para que... No, yo nunca, no, error. Bueno, yo nunca propongo morirnos de hambre de nada, porque las condiciones Toma agua. que vamos a generar de corto plazo son mucho mejores que las que tenés hoy. Bien, por eso te digo, porque el tema es si todo lo que hacen para el crecimiento futuro... No, pero lo que vos tenés que tener es la perspectiva a largo plazo. Nosotros tenemos la perspectiva a largo plazo. Sí. De esa perspectiva a largo plazo, nosotros bajamos al corto plazo. Sí. En ese corto plazo vos además vas a estar mucho mejor. No es que vas a estar peor, vas a estar mucho mejor. Porque en general, digamos, Argentina tiene un problema de desequilibrio y que lo tiene que ajustar. Sí. El punto es quién va a pagar el ajuste. La clave es, a ver, desde el año 52, que es el primer plan de estabilización de mediados del siglo XX en adelante... ¿Y quién lo va a pagar? Pará. Siempre históricamente se lo hicieron a pagar al sector privado. Sí. Bueno, nosotros dijimos, no, nosotros se lo vamos a hacer pagar a la política. Vamos a ir contra el Estado. Entonces, vamos a eliminar, por ejemplo, la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena, vamos a eliminar las transferencias discrecionales, vamos a eliminar los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos y que gran parte de ese costo lo pague el Estado. Queremos terminar con las empresas públicas, avanzar en la privatización. Cada empresa tiene una lógica particular. Y, digamos, si pudiéramos, que hiciéramos terminar con los regímenes privatizás todo. Si fuera posible, lo haría. Bueno, Javier, vamos a ver qué pasa. ¿Vendrás antes de la Sí, PASO, claro. no? Bueno, dale, te espero. No, te voy a venir como presidente y te voy a mostrar y vamos a contar de cómo está resurgiendo la Argentina. Porque, digamos, o sea, ¿sabés qué? Vos no podés pretender tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y nosotros, después de estos 100 años de decadencia, venimos a proponer un cambio de 180 grados. Mirá, nosotros ya lo hicimos esto. Lo hicimos a partir de 1860, con la Constitución de Alberdi y la adhesión de la provincia de Buenos Aires. En 35 años de ser un país de bárbaros, nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿No te gusta el caso argentino? Mirá el caso de Irlanda. En los últimos 30 años, Irlanda multiplicó por 6 su PBI per cápita. Gracias, Javier. Mirá todo lo que tenemos por dar. Gracias, Javier. Gracias, Chiche. Vamos con el último momento.